Que no suene. Una banda de gente. Bueno, tenemos que hablar un poco, los chicos me pidieron que habláramos un poco de la irrigación del tubo digestivo, del aparato digestivo. Cuando hablamos de irrigación, yo siempre más o menos digo lo mismo, pero cuando hablamos de irrigación, siempre que leemos o leyamos las grandes arterias, vasos, venas, nervios y demás, repasamos en general la región en la que estamos estudiando. Siempre la lectura de una arteria nos permite introducirnos a la topografía regional. Eso es importante. Nosotros vamos a hacer una clase donde, como tenemos solamente 2 horas para dar una gran extensión de lo que es, vamos a tratar de hacerlo concreto, como para que ustedes les quede un esquema simple para que lo lean y no se pierdan en la lectura. Pero yo les recomiendo siempre que lean de un texto clásico todo el recorrido del vaso con todo lo que tiene, con todas las relaciones, porque siempre conocer y leer todas las relaciones los ubica en el espacio. Eso es fundamental. Siempre que tengan que repasar un tema y quieran abordarlo integralmente, leer los vasos y los nervios les ayuda a integrar completamente el tema. Eso es lo que se llama anatomía topográfica. Es cuando uno lee todo un recorrido de un elemento cualquiera y en ese recorrido vamos mencionando, el texto les va contando todos los lugares por donde ese vaso pasa, todas las ramas que va dando, con quién se va uniendo y demás. Todo eso lo lleva a comprender y a integrar una región, que es importante en el momento de reflexionar y de tratar de recordar quizás las relaciones de los órganos. Por eso está bueno leer las arterias, las venas, los linfáticos y la inervación. El tubo digestivo nosotros sabemos que comienza en la cavidad bucal y termina en el ano, o sea que tiene todo un largo recorrido donde son protagonistas la máxima cantidad de arterias posibles, es decir, hay una gran cantidad de vasos arteriales que forman parte de la irrigación del tubo digestivo y de las glándulas anexas a él, que están en cabeza y cuello, están en el tórax y están en el abdomen e inclusive en la cavidad abdominopelviana, en la pelvis, o sea que es un largo recorrido lo que tienen que hacer. Para eso tenemos que entender o integrar algunas cosas que los estudiantes que están en primer año, que es el primer año que cursaron, que ya están terminando ahora, no saben. Por ejemplo, todos los vasos arteriales que llegan o que salen del corazón. Los chicos que están por rendir nutrición, que ya cursaron todo segundo año, tienen más integrada la parte anatómica porque conocen algo conocen bastante, ¿no? Algo de la anatomía de tórax, ¿bien? Por eso es preciso hacer algunas aclaraciones importantes sobre la anatomía del árbol inicial arterial, que es el tronco de la arteria aorta. Por ahí es donde tenemos que arrancar para poder entender de dónde derivan todas las ramas arteriales que irrigan todas las estructuras de cabeza y cuello que forman parte del tubo digestivo y que también son glándulas anexas como las salivales. Entonces, nosotros tenemos que entender que el corazón ustedes saben que está dividido en 4 cavidades. Hay una de ellas que nos interesa conocer mucho más que las otras en relación al origen de los vasos arteriales, que es el ventrículo izquierdo. Por eso lo vamos a hacer como muy sencillo, simple, para que ustedes entiendan de dónde procede. El ventrículo izquierdo es una cavidad que da origen a un vaso arterial que se llama arteria aorta. Bien, este sería el ventrículo izquierdo, la imagen de un ventrículo izquierdo. La aorta es una gran rama, es la madre de todas las arterias de nuestro organismo, por decirlo de alguna manera, y tiene esa forma. Sale del ventrículo izquierdo, tiene una porción ascendente, una porción horizontal y una porción descendente. Esta porción ascendente y esta porción horizontal llegan aproximadamente hasta un nivel de la columna vertebral que corresponde a la cuarta vértebra dorsal, la cara lateral de la cuarta vértebra dorsal. En esta cara, cuando llega a la cara lateral de la cuarta vértebra dorsal, comienza a descender y se transforma en aorta torácica descendente. Nuestro corazón
está aplicado o apoyado sobre un músculo muy importante que es un músculo inspirador por excelencia, respiratorio, que forma el piso de nuestro tórax y el techo de nuestra cavidad torácica, que recibe el nombre de diafragma. La arteria aorta, esta arteria aorta, cuando atraviesa el diafragma, lo hace a nivel de la 12ª vértebra dorsal. Esos niveles de los que estamos hablando son importantes que los recuerden. El primer dato a nivel de la columna vertebral que tenemos que recordar es el callado de la aorta. El segundo dato es cuando la arteria aorta atraviesa el diafragma a nivel de la 12ª vértebra dorsal. Y así continúa en el abdomen esta aorta para luego dividirse, como lo vamos a ver. ¿Bien? En este tránsito, la arteria aorta, en esta porción, en este callado de la aorta, la arteria da 3 ramas colaterales importantes, que desde la derecha hacia la izquierda son las siguientes. El primer tronco que nace es un tronco que recibe el nombre de tronco arterial brachiocefálico. Braquio porque va al miembro superior y cefálico porque va a irrigar las estructuras de cabeza. Brachiocefálico. Y da otras 2 arterias, siempre desde la derecha hacia la izquierda, que van a ser la arteria carótida común o primitiva, y la izquierda, y la arteria subclavia izquierda. Es decir, la carótida primitiva izquierda o común izquierda y la arteria subclavia izquierda, ambas nacen directamente del callado de la aorta. Bien, en tanto que el tronco arterial brachiocefálico da 2 ramas luego, que van a ser la subclavia del lado derecho y la carótida primitiva del lado derecho. Es decir, este tronco arterial brachiocefálico en un momento se divide para dar a la arteria carótida común o primitiva derecha y la arteria subclavia derecha. ¿Qué les quiero decir? Que del callado de la aorta, a nivel de la 4ª vértebra dorsal, nacen los vasos arteriales que van a irrigar cuello, brazo, miembro superior y cabeza. Cabeza y cuello y miembro superior. A la derecha nacen de un tronco común, que es el tronco brachiocefálico derecho, tronco brachiocefálico arterial en realidad, y luego la carótida primitiva y la subclavia del lado izquierdo. Ese tronco arterial brachiocefálico, luego de un recorrido mediastínico en el tórax de aproximadamente unos 3-4 centímetros, se vuelve a dividir en ramas y esas ramas van a ser la carótida derecha y la subclavia derecha. Bien, entonces, las carótidas van a nacer de manera diferente en el callado de la aorta. Unas nacen directamente del callado y otras nacen a partir del tronco arterial brachiocefálico. Tanto la arteria subclavia como las carótidas irrigan parte de las estructuras del tubo digestivo que debemos conocer. Este es el inicio. Ahora, cada una de estas carótidas, si yo vuelvo a esquematizar el callado de la aorta, simplemente el callado de la aorta, decimos que acá estamos a nivel de la 4ª vértebra dorsal, yo tengo el tronco arterial brachiocefálico, tengo a la carótida primitiva y tengo a la arteria subclavia. La arteria subclavia izquierda, igual que la derecha, va a dar un ramo que me interesa conocer, que recibe el nombre de arteria tiroidea inferior. Esa arteria subclavia, o sea, las 2 arterias subclavias, tanto la derecha como la izquierda, dan un vaso importante, y ese vaso importante es la arteria tiroidea inferior. Esa arteria tiroidea inferior la tienen que recordar porque da ramas que son las arterias esofágicas superiores. Se los menciono ahora porque tenemos el esquema para que lo recuerden.
O sea que el esófago en su tercio superior está irrigado por los vasos esofágicos superiores, que son ramos de los vasos, en realidad tiroideos inferiores, ramos de los vasos subclavios, a la derecha y a la izquierda, originados de manera diferente. Bien. Cada una de las carótidas, ya sea la carótida primitiva del lado derecho o la carótida primitiva del lado izquierdo, este es otro dato que es importante que lo recuerden, se divide en carótida interna y carótida externa. Cada una de ellas se va a dividir en carótida interna y carótida externa. Cada una. Es decir, esta arteria, que es la arteria carótida común o bien primitiva, ya sea derecha o izquierda, porque las dos son homólogas, hacen lo mismo, se dividen aproximadamente a nivel de la cuarta vértebra cervical o bien a 1 centímetro por encima del cartílago tiroides. Ahí se dividen dos ramas. Una de las ramas, dos ramas, ¿bien? Ahora, las dos ramas en las que se divide son la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Si ustedes se fijan, yo les dibujé la interna por fuera de la externa. ¿Por qué pasa eso? Porque la carótida interna primero nace por fuera, se hace lateral a la carótida externa, pero luego se coloca por dentro y por detrás de ella para hacerse satélite a la faringe, meterse en el endocráneo, del exo al endocráneo por el agujero carotidio e irrigar todo nuestro sistema nervioso central o gran parte del sistema nervioso central. Por eso es carótida interna, porque tiene como destino irrigar las estructuras que están dentro de nuestro cráneo, pero cuando nace por fuera de la carótida externa, pero luego se coloca por detrás y luego por dentro de ella, y es satélite de la faringe, ¿sí? Se pega a la faringe, asciende con la faringe y se mete por el agujero carotidio de la base del cráneo, adentro del cráneo, para luego bañarse en el seno carotidio, estar en relación con los nervios motores oculares y dar sus ramas terminales, que son la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante y las coroideas, la comunicante anterior y las coroideas. Todas esas, y una rama colateral que es la oftálmica, ¿bien? Que después va a dar la central de la retina y demás. Es decir, tiene como destino irrigar estructuras del sistema nervioso, pero en su origen se ubica por fuera. Por eso que no le llame la atención cuando vean en un atlas que la arteria, por más que sea la carótida interna, está en su origen por fuera de la carótida externa. Esa es la carótida interna. La carótida interna nos interesaba muchísimo, mucho, en crecimiento y desarrollo, en el aparato, digamos, digestivo en sí, en las estructuras. Mucho no interviene, sí interviene obviamente la irrigación del sistema nervioso que regula todas las funciones del tubo digestivo, pero no tiene o no da una rama al tubo digestivo en sí. Por eso la vamos a dejar ahí, la carótida interna la dejamos hasta ahí. Sabemos qué es lo que hace, dónde se divide y demás. Con respecto a la carótida externa, sí nos va a interesar conocerla un poco más. Nos acordamos que esta carótida entonces común se divide en carótida interna y carótida externa a nivel de la cuarta vértebra cervical. Ese dato es importante. Y el dato de que todos estos ramos nacen a nivel de la cuarta vértebra dorsal, a nivel donde se encuentra el callado de la aorta, también es un dato importante para que se ubiquen. Simplemente para que se ubiquen en dónde estamos. Siempre que tengamos un parámetro óseo de origen de algún elemento, es lo que tenemos que recordar, porque es lo que nos va a ayudar en la anatomía de superficie, proyectar en lo que hay en el interior. Nosotros podemos contar el número de vértebras, entonces sabemos a qué nivel está un determinado órgano, un determinado vaso y demás. Siempre que tengamos un reparo óseo que nos ayude a ubicarnos, lo tenemos que saber. Bien, un reparo óseo o un reparo que yo lo puedo palpar desde la superficie. Bien, eso es fundamental y es muy importante. Cuando hablamos de la carótida externa da algunas ramas que sí son importantes. Si nosotros queremos ver cuáles son las ramas de la carótida externa,
son simples, no son tan complejas y está bueno recordar alguna de ellas. Vamos a volver a dibujar el callado de la aorta simple. Tengo el tronco arterial brachiocefálico que se divide en la carótida común y en la carótida en la subclavia, y después cada una de estas carótidas se va a dividir en carótida interna y la carótida externa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar ahí nomás la carótida interna dibujada y vamos a proyectarnos sobre la carótida externa. Este vaso que yo tengo acá dibujado grande, es la carótida externa. La vamos a dibujar larga, no tiene esta forma, es simplemente esto esquemático, ¿sí? Entonces, esta sería la arteria subclavia del lado izquierdo, este es el tronco arterial brachiocefálico, esta es la arteria subclavia del lado derecho, esta es la carótida común derecha, carótida común izquierda. Arteria carótida interna izquierda, arteria carótida interna derecha. Y esta es la arteria carótida externa izquierda. Y esta sería la arteria carótida externa izquierda. Es simplemente para mostrar las carótidas externas, que son las que irrigan las estructuras del tubo digestivo en cabeza y cuello. Esta arteria carótida externa lo que hace es ascender, formar parte del paquete vasculonervioso del cuello y dar algunas ramas que son muy importantes. Dentro de las ramas que son importantes hay una que desciende en realidad hasta la tiroides, que es la arteria tiroidea superior, que la mencionamos simplemente a esta porque es importante, pero no es tan importante para el tubo digestivo, pero es muy importante y jerárquica la arteria. Por encima de ella hay otra arteria que es la arteria facial. La arteria facial es muy importante porque irriga las estructuras faciales, los labios, las partes blandas de nuestra cara, de nuestra facie, y también irriga parte de lo que corresponde a la glándula parótida. Bien, entonces la arteria facial es importante porque irriga estructuras de cavidad bucal a través de unas ramas que son las ramas palatinas ascendentes. Y además irriga a las glándulas salivales, fundamentalmente a la submaxilar y algunos ramos para la parótida. Esto es más inconstante, pero fundamentalmente la submaxilar. Esa sí es muy importante. ¿Bien? Esta arteria facial lo que hace es tener todo un recorrido sinuoso, de tal manera que lo que hace es ascender por nuestro cuello, se dirige hacia arriba y hacia adentro, hace toda una vuelta por encima de la glándula submaxilar a la que irriga, luego alcanza el borde inferior de la mandíbula y asciende siguiendo el borde de la mandíbula por la facie hasta terminar en el ángulo interno del ojo. Es decir, que todo el recorrido desde su origen alcanza estructuras de cuello, alcanza estructuras faciales y termina en nuestra facie, en la cara interna, en el extremo interno de nuestro ojo. En todo ese recorrido irriga a la glándula submaxilar, a algunas ramas a la parótida y a las estructuras de la facie, es decir, a los músculos faciales, a las estructuras blandas de nuestra cara, y también da ramos palatinos, es decir, que irriga en parte el techo de nuestra cavidad bucal. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Hay otra rama que es muy importante, que es la arteria lingual. Esa arteria lingual no solamente irriga la lengua, ¿sí? O sea, irriga la lengua y da ramas terminales, sino que también irriga a la glándula sublingual, da ramos además a las piezas dentarias de la arcada dentaria inferior
y irriga el piso de nuestra lengua, el piso de nuestra cavidad bucal, ¿sí? Y piso de la cavidad bucal. Así como la facial irriga el techo de la cavidad bucal. Bien, la facial irriga parte del techo de la cavidad bucal, la lingual el piso de la cavidad bucal. ¿Se entiende? Da ramas a la lengua, da la arteria dorsal de la lengua, la rama submentoniana, las ramas de las arterias raninas, da una cantidad de series de ramos linguales que irrigan a la lengua. La lengua es un músculo, es un órgano, músculo membranoso que tiene una gran irrigación. Lo importante es que sepan de dónde procede la arteria. Procede de la arteria carótida externa en su recorrido cefálico, ¿sí? Después tengo otra rama muy simple que asciende hacia la faringe, por eso se llama arteria faríngea ascendente. Irriga, como su nombre lo dice, a la faringe y el recorrido que tiene es ascendente. Y hay otros pequeños ramos que son los ramos parotidios. O sea, ¿para quién será? Para la parótida. Entonces, fíjense, la glándula submaxilar, ¿quién la irriga? La facial. La sublingual, ¿quién la irriga? La arteria lingual. Y la parótida, ¿quién la irriga? Directamente la carótida externa, que además la atraviesa junto con las venas carotidias, la vena yugular externa y el nervio facial. Miren la importancia que tiene. ¿Bien? Es muy importante. Esta arteria carótida externa da otras ramitas, que son las esternocleidomastoideas, que da algunas ramas laríngeas y demás. Hay una arteria que es la arteria occipital y hay ramos auriculares, pero las que son más importantes, que ustedes la tienen que tener en cuenta, son la facial, que ya la mencionamos, la lingual, la faringe ascendente y la parotidia. Los ramos parotidios. Esos son los ramos que ustedes tienen que recordar de la carótida externa, antes de que la arteria se divida en sus ramas terminales. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien, fíjense que irriga las 3 glándulas salivales importantes, que irriga la lengua y que irriga piso y techo de la cavidad bucal y algunas piezas dentarias. ¿Bien? Estamos hasta ahí, la faringe. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Esta arteria, si volvemos sobre esta arteria, vamos a ver que esta arteria cuando llega a nivel del trago, la arteria carótida externa se introduce dentro de la parótida, o sea, yo tengo a la parótida, ¿bien? Tengo a la parótida con una prolongación anterior. Y tengo adentro de la parótida un vaso arterial que la está atravesando, que es la arteria carótida externa, ¿sí? Además de tener un nervio, que es el nervio facial, y además de tener una vena que también la atraviesa, que es la vena yugular externa. Hasta ahí estamos, son 3 elementos re importantes que atraviesan la parótida. La carótida externa, una vez que atraviesa la parótida, asciende por delante del trago y se divide en 2 ramas terminales importantes. Una de las ramas terminales es externa. Vamos a poner rama terminal externa para que se la acuerden. Esa rama terminal externa de la carótida externa se llama arteria temporal superficial. Y si es externa, ¿a quién irrigará? Va a irrigar a todas las estructuras cefálicas que dejó sin irrigar la carótida externa en sus ramas occipitales, con sus ramas occipitales y con sus ramas auriculares. Entonces da ramas parietales, temporales, frontales e irriga todas las estructuras de cabeza y cuello que dejó sin irrigar la carótida externa con sus ramas. Simplemente saber que da ramas, tienen que saber ahora que da ramas para los tegumentos de cabeza y cuello externos. Bien, cuero cabelludo y fascie. Bien, completando la irrigación de la facial, de los ramos occipitales que tiene la carótida externa y demás. Pero hay una que es muy importante, una rama que es muy importante, que sí la tienen que conocer, que es una rama, que es la rama interna.
es la rama terminal interna de la carótida externa, de la arteria carótida externa. Esa rama recibe el nombre de arteria maxilar interna. Esa arteria maxilar interna, ¿qué hace? Se introduce, nace a nivel del trago, prácticamente cuando la arteria emerge de la parótida y se mete hacia adentro. Se mete siguiendo la base del cráneo, por debajo de la base del cráneo, se va hacia adentro porque tiene que terminar esta arteria, yo se la dibujo así pero es muy flexosa, tiene que terminar dando una rama terminal, que es la arteria esfenopalatina, que irriga fosas nasales. O sea, es la rama que irriga a través, o es el contingente posterior que irriga las fosas nasales. Es decir, miren, tiene su origen en la parótida, se mete hacia adentro y tiene que irrigar fosas nasales. Esto es la base del cráneo, por detrás, se mete en la pared externa o por la pared externa de las fosas nasales. Esto es algo que van a entender el año que viene. Lo que les trato de hacer entender es que está aquí arriba, está la base del cráneo. ¿Se entiende? Y esto es externo. Esto es externo, acá estaría nuestra oreja, nuestro pabellón, y la arteria se mete para adentro en la base del cráneo. Bien, y da ramos ¿a quién? Da múltiples ramos, da ramos que se meten adentro del endocráneo, o sea, da ramos meningios, entre ellos la meningia media, la meningia anterior, la meningia posterior, pero la media, que era más grosera y es la más importante, que es muy, pero muy importante. Pero además da ramos que descienden a la cavidad bucal. Esos ramos que descienden son los ramos palatinos descendentes. ¿Qué les quiero decir con esto? Así como la facial, en la medida que va transitando por nuestro macizo facial, da ramos ascendentes para el paladar duro, la maxilar desde arriba, en la medida que se va profundizándose en la base del cráneo, da ramos que descienden y que irrigan el techo de nuestra cavidad bucal. ¿Se entiende? Entonces hay ramos palatinos descendentes y ramos palatinos ascendentes. Los ascendentes derivan de la facial, los descendentes derivan de la maxilar interna cuando se está metiendo hacia el interior del cráneo. Y da ramos tuberosos para la tuberosidad del maxilar superior. Y en la tuberosidad del maxilar superior se mete desde la parte posterior de nuestro maxilar superior e irriga las arcadas dentarias superiores. Es decir, que esta maxilar interna da ramos alveolares para nuestras piezas dentarias de la arcada dentaria superior. Es decir, la arcada dentaria inferior, ¿por quién está irrigado? Por la facial y la lingual. Y la arcada dentaria superior, ¿por quién está irrigado? Por la maxilar interna. ¿Se entiende? Y da otras ramas que no les interesa a ustedes hoy conocer. ¿Bien? Son 14 ramas que da en la totalidad la maxilar interna. A nosotros nos interesa hoy que conozcan la existencia de la maxilar interna, rama terminal de la carótida externa. Esa arteria, ¿vieron cuando estudiaron ustedes la mandíbula? Estudiaron ustedes el maxilar inferior. Vieron que el maxilar superior tenía como una ramita ascendente con una apófisis que se llamaba apófisis coronoide o cigomática, y hacía un cuellito y hacía un cóndilo y teníamos esto. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en la arteria maxilar interna se introduce junto con el nervio aurículo-temporal por un ojal que se llama, ojal retrocondilio, y se va hacia adentro. O sea, tiene su origen por fuera, se va por detrás de la rama ascendente de la mandíbula por un ojal que se llama retrocondilio y se mete junto el nervio aurículo-temporal. ¿Se acuerdan de quién era rama de quién era el nervio aurículo-temporal?
la arteria maxilar interna y la vena maxilar interna. ¿Se entiende? O sea, hay un pedículo vascular y nervioso sumamente importante por detrás de la rama ascendente de la mandíbula, dentro de un ojal, que es el ojal retrocondilio, donde encontramos a los dos vasos maxilares internos, arteria y vena, y donde además encontramos un nervio que es el nervio auriculotemporal, que es una rama del nervio trigémino. ¿Se acuerdan? Es rama terminal a su vez de una terminal del trigémino, que es la rama 3 o maxilar inferior. ¿Bien? Y inerva ¿a quién? A la parótida. ¿Sí? Ese nervio le lleva finalmente el contingente a la parótida, de su inervación parasimpática. Entonces, esa arteria luego, la maxilar interna se profundiza, para que ustedes se den cuenta, por si no se dan cuenta por ahí, cómo es que hace. Ustedes tienen la base del cráneo acá arriba, base de cráneo, ¿sí? Y por debajo tienen la mandíbula, se los dibujo muy groseramente. La mandíbula la tienen acá, con el cóndilo así, ¿bien? Y acá tienen las piezas dentarias, muy simple para que se den cuenta, ¿se entiende, no? La arteria lo que hace es pasar por acá, hace este recorrido hasta que llega ¿a dónde? A las fosas nasales. ¿Se entiende? Ese es el recorrido que hace la maxilar interna, o sea, tiene su origen, viene por acá, da la temporal superficial, la carótida externa, y esta arteria que es la maxilar interna. Esa maxilar interna, fíjense, en la cavidad bucal, esta es la arcada dentaria inferior. Pasa por detrás del cóndilo y por debajo de la base del cráneo tiene que llegar a la línea media para irrigar las fosas nasales. ¿Hasta ahí lo van entendiendo? En este recorrido irriga a la arcada dentaria superior, ¿bien? E irriga al techo de la cavidad bucal. ¿Se entiende? Así para que lo entiendan fácil. Así es como se mete la maxilar interna, de una manera muy simple, ¿bien? Lo pueden mirar en un libro. Es muy sinuosa la arteria, camina entre los dos pterigoideos, el interno y el externo. Tiene que contornear a la aponeurosis interpterigoide, atraviesa fascias, da un montón de ramas, tiene relaciones con los músculos pterigoides de diferente manera, y eso hace que todas las colaterales se las divide en grupos y demás. Son todas cosas que forman parte de la descripción muy fina de la anatomía, que no es algo que es un objetivo para ustedes hoy, ¿sí? Excepto que quieran ser cirujanos de cabeza y cuello. Lo más importante es que sepan de dónde se origina la maxilar interna, cómo es que se profundiza y qué tipos de ramas da. ¿Bien? Entonces, fíjense que la carótida externa irriga a las glándulas salivales, e irriga a la lengua, e irriga toda la musculatura facial a través de la arteria facial, e irriga las piezas dentarias y la faringe. ¿Bien? Es bastante lo que irriga la carótida externa a través de las ramas que describimos. Y la rama terminal de la carótida externa, que es la maxilar interna, irriga gran parte también de cavidad bucal, el techo y piezas dentarias. Además de dar otras ramas que son muy, pero muy importantes, como por ejemplo la meningia media, que es algo que yo siempre lo repito hasta el cansancio. Esa arteria meningia media se mete adentro del cráneo por un agujero que se llama espinal o agujero redondo menor, en el ala mayor del efenoides, y labra en la calota craneana un canal, y en la parte en la base de nuestro cráneo, que en realidad hace como si fuese una nervadura de higuera enorme, y que cuando un traumatismo genera una lesión, normalmente de esta arteria, genera o es la responsable del 90% de los hematomas subdurales. Por eso es importante. Bien, es la arteria meningia que da los hematomas subdurales en el máximo porcentaje, y nace de la maxilar interna, ¿sí? Asciende, se mete en el cráneo por debajo, irriga gran parte de la dura madre craneana que recorre toda nuestra calota, ¿sí? Es una arteria grosera. Siempre la menciono por su importancia, a pesar de que no tenga que ver con el tubo digestivo. ¿Bien? ¿Hasta acá fueron entendiendo? Bien. En todo este recorrido, acompañando a las arterias, hay venas que las acompañan. Todas las venas van a drenar en la yugular externa o en la yugular interna. Ahora, ¿dónde se originaba la yugular interna? La yugular interna, me interesa que se acuerden que se origina
de todos los senos endocraniales que eran compartimientos que no tenían una gran presión, que estaban constituidos por duramadre, o sea que son vasos inextensibles, tabicados, que están en el interior del cráneo y es de donde drena la sangre venosa, el cerebro, el cerebelo, el tronco, la protuberancia, el bulbo, todos los elementos de nuestro endocráneo, todo el sistema nervioso central, drena su sangre venosa en senos. Esos senos van a confluir en un gran seno, que es el seno lateral, a nivel del agujero rasgado posterior o lacerado posterior. Y a ese nivel se origina la yugular interna, que desciende primero junto con la carótida interna, luego con la carótida externa y primitiva, para formar el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, ese paquete vasculonervioso del cuello es satélite de la porción cervical del esófago y de la faringe, y es una relación importante que tiene la faringe en sus caras laterales. Entonces es importante que recordemos eso. La vena yugular, yo tengo a los senos durales. Los senos durales, vamos a acordarnos que son todos los senos que están en el interior del cráneo, donde drena la sangre venosa el sistema nervioso. Esos senos durales van a confluir en un seno que es el seno lateral. Ese seno lateral es el que va a dar origen a la vena yugular interna. Esa vena yugular interna va a formar parte del paquete vasculonervioso del cuello, de tal manera que si esto es externo, esto es interno y esto es posterior y esto es anterior, en la parte externa yo voy a tener del paquete vasculonervioso del cuello un elemento vascular que es la vena yugular interna. En la parte interna voy a tener a una arteria que depende en donde haga el corte. Si lo hago acá el corte va a ser la carótida interna, si lo hago más abajo va a ser la carótida externa y si lo hago mucho más abajo va a ser la carótida primitiva. ¿Se entiende? Bien. Entonces va a ser la carótida, la arteria carótida. Y si estoy atrás y por detrás, separando todos estos elementos hay un tabique que va a separar todos los elementos que conforman el paquete vasculonervioso del cuello, y por detrás queda una celda, y esa celda es el décimo par o nervio neumogástrico. Ese es el paquete vasculonervioso del cuello, que desciende satélite a la faringe y al esófago. Entonces, la yugular interna está por fuera, la carótida está por dentro y el décimo par está por detrás. Esto desciende junto con todos los elementos del tubo digestivo y la carótida interna va a recibir en su recorrido a la vena yugular anterior, a la vena yugular posterior, a la vena yugular externa. Esta vena, la vena yugular interna, vamos a borrar un poquito esto. Ustedes tienen la formación de la vena yugular interna. Esta vena yugular interna que se formó de un golfo, el golfo de la yugular y demás, va a terminar, esto es esquemático para que se lo acuerden nada más, va a terminar uniéndose con una vena que se llama subclavia. Tengo la vena subclavia, pasa esto del lado derecho y del lado izquierdo, ¿se entiende? La vena yugular interna se une a la vena subclavia y forma acá un confluente que se llama confluente yugulo-subclavio. Este confluente yugulo-subclavio da origen a otra vena que se llama tronco venoso brachiocefálico. Tronco venoso brachiocefálico. Hay dos troncos venosos brachiocefálicos, un tronco brachiocefálico derecho y un tronco brachiocefálico que va a ser izquierdo, que se va a formar de la misma manera pero del lado izquierdo. Ambos troncos, esto ya creo que no lo ven, venosos brachiocefálicos, van a dar origen a la vena cava superior.
Y esa vena cava superior va a terminar en la aurícula derecha del corazón. Acá tengo todas las aurículas. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esto va a terminar acá. La vena cava superior termina en la cara superior de la aurícula derecha del corazón. Esa vena cava superior se forma por el origen. El tronco venoso brachiocefálico más el derecho y el izquierdo. ¿Se entiende? Cada uno de esos troncos venosos brachiocefálicos, derechos e izquierdos, se forman por la unión de la vena yugular interna con la subclavia. ¿Me siguieron o les hizo mucho lío? ¿Se perdieron? Vuelvo porque es importante, ¿eh? ¿Bien? ¿Lo vuelvo a repetir? Bien. Esta vena yugular interna desciende en el cuello y se une con la vena subclavia y forma un confluente que se llama confluente yúgulo-subclavio. ¿Bien? ¿Estamos? Ese confluente yúgulo-subclavio sería este. Ese confluente yúgulo-subclavio entonces resulta de la unión de la vena yugular interna y de la vena subclavia. Ese confluente yúgulo-subclavio da origen al tronco venoso brachiocefálico del lado derecho y lo mismo ocurre del lado izquierdo, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. La reunión de ambos troncos venosos brachiocefálicos izquierdos da origen a la vena cava superior que termina en la aurícula derecha del corazón. Esto es lo que les describí acá. Bien, esa es la yugular interna, pero además hay otras yugulares. Todas las estructuras del piso de nuestra boca y de toda la parte anterior de nuestro cuello drena a una vena que se llama vena yugular anterior. La vena yugular anterior termina en la yugular interna o bien termina en el confluente yúgulo-subclavio. Es decir, que hay una vena yugular anterior. Hay otra vena que viene por detrás. Vamos a dibujar por detrás. Esa vena es la vena yugular posterior, que hace lo mismo. O termina en la yugular interna o termina en el confluente yúgulo-subclavio. Esa sería la vena yugular posterior. Y también hay una vena que es más grande que todas estas, que es la vena yugular externa, que también termina en la vena yugular interna. Para concluir, hay una vena yugular anterior, hay una vena yugular externa, hay una vena yugular posterior. ¿Se entiende? Anterior, externa y posterior les está diciendo de dónde drena, básicamente de qué región de cuello y de cabeza. Entonces, las tres venas, junto con otras que tienen nombre y demás, van a terminar siempre en la vena yugular interna o en el confluente yúgulo-subclavio. Bien, no terminan independientemente en la aurícula derecha. Bien, tienen que terminar en la yugular interna para que a través de la yugular interna lleguen por la vena cava superior a la aurícula derecha. Si yo tengo que las venas, yo había dicho, les había comentado antes que hay una arteria que es la arteria tiroidea inferior que nacía de la arteria subclavia que irrigaba el tercio superior del esófago. El esófago va a drenar su sangre venosa a una vena, el esófago. ¿Para qué me sirve conocer esto? Un ejemplo, el tercio superior del esófago drena su sangre venosa a la vena tiroidea inferior. Y la vena tiroidea inferior va a drenar en la vena subclavia. La vena subclavia va a drenar en el tronco venoso brachiocefálico y de ahí a la vena cava superior. ¿Se entiende? Y de ahí al corazón. Para eso me sirve conocer esas estructuras groseras. Para que sepan finalmente dónde va a drenar la sangre venosa. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces, la yugular interna es un gran tronco venoso que da origen, o que se origina, perdón, de todos los senos venosos durales, pero que además recibe la sangre venosa de toda la parte externa de cabeza y cuello y que va a formar junto con la vena subclavia, el confluente yúgulo-subclavio, que luego dará origen al tronco venoso brachiocefálico, que luego darán origen a la cava superior, que en definitiva la cava superior es la gran vena que drena toda la sangre venosa de la región supradiafragmática, de todo lo que está por encima del diafragma, porque todo lo que está por debajo del diafragma lo drena la vena cava inferior. ¿Se entiende? ¿Bien?
Era importante señalarles esto para que puedan cerrar las ideas y cuando lean vena lingual, por ejemplo. Las venas linguales, ¿a dónde van a drenar? La vena lingual a través de... la vena lingual, un ejemplo. Las venas linguales, por ejemplo, van a drenar en la yugular externa, de la yugular externa a la yugular interna y van a drenar todo en la vena cava superior para llegar a la aurícula derecha. Para eso me sirve conocer. ¿Se entiende? La sublingual, a través de la lingual, va a llegar a la vena yugular externa, a la yugular externa, a la yugular interna, de la yugular interna a la vena cava superior. ¿Se entiende? Termina todo siendo afluente de la vena cava superior y terminando en la aurícula derecha del corazón. ¿Se entiende? Pero a través de la vena cava superior. Esa es la idea. También hay linfáticos. Hay linfáticos muy importantes, pero es para recalcar, alrededor o paralela al recorrido de la vena yugular interna hay un conjunto de linfáticos que son los ganglios linfáticos yugulares internos, que corresponden al 90% de la linfa de cabeza y cuello. Siempre repito, lo van a escuchar muchas veces en todas las clases de anatomía. Esa cadena ganglionar yugular interna recibe prácticamente toda la linfa de cabeza y cuello. Por ejemplo, la faringe drena su linfa a los ganglios retrofaringios fundamentalmente. De los ganglios retrofaringios van a ir a los yugulares internos y de los yugulares internos al confluente yugulo-subclavio para que terminen la vena a través a la derecha por la gran vena linfática o a la izquierda por el tronco torácico, por el conducto torácico en la circulación general. ¿Se entiende? Es como el gran conjunto, todos los vasos, todos los vasitos linfáticos y las cadenas ganglionares linfáticas de cabeza y cuello van a drenar en su mayor parte en la cadena ganglionar yugular interna. Y de allí va a ir a la circulación general porque van a terminar siempre en el confluente yugulo-subclavio a través de la gran vena linfática o del conducto torácico. Tema que creo que vieron ustedes en crecimiento y desarrollo. ¿Se acuerdan cuando veíamos el problema de Lara, la UP de Lara? ¿Se acuerdan que tenían que estudiar la anatomía de los linfáticos? Bueno, ahí veíamos los dos conductos. Ustedes acuérdense que en el confluente yugulo-subclavio, del lado derecho acá, del lado derecho está la gran vena linfática. Y del lado izquierdo, acá, tengo al conducto torácico. El conducto torácico recibe toda la linfa de la región infradiafragmática, fundamentalmente, porque se origina debajo del diafragma. Pero todas las estructuras de cabeza y cuello a la izquierda terminan en él. ¿Bien? En esos dos confluentes yugulo-subclavios, tanto a la derecha como a la izquierda, hay dos grandes colectores linfáticos que drenan la linfa para que la linfa se vierta en las venas y llegue a la circulación general y se recuperen todas las proteínas que están en el medio y en el intersticio fundamentalmente. Bien, es un gran recuperador de proteínas fundamentalmente. Bien, esa por ahí si no lo tenían demasiado claro. Son colectores linfáticos que van a tener que terminar en algún momento en la circulación, bien, general. ¿Y dónde terminan? En el confluente yugulo-subclavio. ¿Hasta ahí quedó más o menos? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Miren que nos vamos al abdomen, La gran vena linfática a la derecha y el conducto torácico a la izquierda. Chicos, tengo que ir a hacer un trámite alumnado urgente. ¿Puedo ir 2 minutos? Sí, obvio. Aguante. Ya vengo, entonces me vaya que si no, una chica no puede. Aguante, me borran esa, ¿no?
dando una clase en el central. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿O más o menos entendieron? ¿Entendieron? Pero eso es en realidad. Es lo que separa el intestino medio del intestino posterior en el tubo digestivo en el intestino primitivo. No tiene mucho, anatómicamente no tiene más que eso. Pero de hecho es esto. Claro, no, eso es la anilla de Cano, separa el intestino primitivo. En el intestino primitivo separa el intestino medio del intestino posterior. Bueno, luego de resuelta una situación estudiantil, digamos, vamos con, sí, la vena cava inferior, ¿a dónde termina? En la aurícula derecha. Igual, las dos venas cavas terminan en la aurícula derecha. Hay una, capaz que yo me confundí, lo dije y lo escribí mal. La aurícula derecha tiene como esta forma, después la vemos en segundo año, hoy no. Tiene una vena que llega de arriba y una vena que llega desde abajo. Esta es la aurícula derecha. La vena que llega arriba es la vena cava superior y la que llega desde abajo es la vena cava inferior. ¿Cómo se forma la vena cava inferior? Por la reunión de las venas ilíacas comunes. ¿Y cómo se forma la vena cava superior? Por los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Bien? ¿Estamos? Ahora vamos a ver a la vena cava inferior, cómo llega. Si ustedes lo quieren ver, así es la forma de la aurícula derecha. Si ustedes lo ven en un corazón, van a ver los dos troncos venosos brachiocefálicos que forman la vena cava superior y ahí tienen a la aurícula, ¿sí? Y ahí está. Tenemos otra aurícula que es la aurícula izquierda por debajo con el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Todo esto está apoyado ¿en dónde? En el diafragma. La vena cava inferior atraviesa el diafragma. La vena cava inferior atraviesa el diafragma y termina en la cara inferior de la aurícula derecha. ¿Se entiende? Esto es superior, esto es inferior. Esta sería la aurícula derecha. Ahí tengo la desembocadura de la vena cava superior y esta es la desembocadura de la vena cava inferior. ¿Cómo se forma la vena cava inferior? Por la reunión de las dos venas ilíacas primitivas hacia abajo. ¿Bien?
Así se forma y asciende. Atraviesa el diafragma a nivel de la octava vértebra dorsal, más o menos. Bien, para terminar la aurícula. ¿Estamos? Bien. Bien, vamos con la aorta. Nosotros tenemos el diafragma. Vamos a dibujar acá arriba. Ah, me olvidaba de comentarles algo. La aorta cuando emerge de aquí hace esto. Miren, hace el callado. ¿Hasta qué nivel llegaba el callado de la aorta? Muy bien, la cuarta vértebra dorsal. ¿De qué nivel atravesaba? Duodécima vértebra dorsal. En todo ese recorrido, la aorta da muchas ramas, muchas. No nos vamos a interiorizar en esa, pero hay unas que a ustedes les interesa conocer, que son entre 3 y 4 arterias esofágicas medias. Las arterias esofágicas medias. Bien, la aorta torácica descendente da los vasos esofágicos medios. Si lo recuerdan ustedes, el tronco subclavio da los vasos esofágicos superiores. Y vamos a ver cómo o de dónde nacen los vasos esofágicos que son inferiores. ¿Hasta ahí estamos? El esófago tiene 3 arterias esofágicas, las superiores, las medias y las inferiores. Tenemos el diafragma. Nosotros habíamos dicho que a nivel de la duodécima vértebra dorsal aparecía la arteria aorta atravesando el diafragma y la vamos a tener en el abdomen. Bien, entonces este sería el diafragma y sabemos que a nivel de la duodécima vértebra dorsal la aorta atraviesa el diafragma. En todo este recorrido abdominal la arteria da ramos. Siempre todas las arterias, ya sea la torácica o la abdominal, cuando hablamos de un gran tronco arterial como este, da ramos parietales y da ramos viscerales. Lo que nos interesa a nosotros hoy son estos, los viscerales. Pero hay un ramo, que es un ramo parietal y visceral a la vez, que es el tronco de los vasos diafragmáticos inferiores. Los vasos viscerales en general, la mayoría son mediales e impares o son laterales y pares. De los vasos que a nosotros nos interesa conocer, que son varios, vamos a tener en sentido cefalocaudal los siguientes. A nivel de la duodécima vértebra dorsal o el disco que separa la duodécima de la primera, tengo un tronco. Un tronco arterial que se divide en 3 ramas. Ese tronco arterial que se divide en 3 ramas se llama tronco celíaco. Y las ramas en las que se divide son la arteria hepática, que ahora vamos a ver, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, lo pueden llamar de los dos lados, de las dos maneras, y un vaso muy grosero y muy importante que es la arteria esplénica. Bien, arriba de este vaso hay otro más pequeño que pueden hacer de un único tronco y después se divide en 2, que es la arteria diafragmática inferior. Esa arteria diafragmática inferior da ramos fundamentalmente esofágicos inferiores, que son los que terminan de irrigar al esófago. Bien, o sea, inmediatamente la arteria aorta se mete adentro del abdomen, da una primera rama que es visceral y parietal porque irriga la cara inferior del diafragma, pero que además da los vasos esofágicos inferiores, además de dar las capsulares superiores y demás, pero no nos interesa. El tronco celíaco, este tronco celíaco vamos a recordar que nace de la duodécima vértebra dorsal o bien el disco que separa la duodécima dorsal de la primera vértebra lumbar. Por debajo, siempre en la cara anterior de la aorta, vamos a tener que nace, yo se los pongo más abajo, más separado, pero están muy juntitos, nace otro gran tronco, muy importante, que es bastante compleja su anatomía, que es la arteria mesentérica superior.
esa arteria mesentérica superior tienen que recordar también que nace o de la duodécima a nivel de la duodécima vértebra dorsal o de la primera vértebra lumbar. ¿Bien? Y más hacia abajo, a nivel de la tercera lumbar, yo tengo el origen de la arteria mesentérica inferior. Esa arteria mesentérica inferior tiene su origen a nivel de L3, tercera vértebra lumbar aproximadamente. Ese es el origen si yo la proyecto sobre la columna vertebral. ¿Vemos? ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces tenemos tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. También están las arterias gonadales de un lado y del otro, y las arterias renales de un lado y del otro. Y una cantidad de ramos lumbares que ahora tanto no nos interesa conocer. ¿Hasta ahí estamos? Eso es lo que tenemos que conocer ahora. Esta arteria aorta, cuando llega a nivel de la cuarta vértebra lumbar, se divide en dos ramas terminales. Esas ramas terminales en las que se divide la aorta se llaman arterias ilíacas comunes o primitivas. Son dos, una derecha y otra izquierda. Y puede haber, en general siempre está, la presencia de una arteria medial rudimentaria, que es la arteria sacra media, que tiene más, digamos, irriga más, a las estructuras parietales y al interior del conducto raquídeo a través de las arterias sacras laterales, el conducto, los elementos que hay dentro del conducto raquídeo a nivel sacro, pero a nivel visceral para ustedes hoy no es tan importante. Ambas arterias, las carótidas, las arterias ilíacas comunes o primitivas, una vez que tienen un recorrido de unos 5 o 6 centímetros aproximadamente por fuera de la articulación sacroilíaca, se dividen en dos ramas terminales. Esas dos ramas terminales en las que se divide la ilíaca común son la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Estamos o hipogástrica, o también llamada medial. Bien, hasta ahí me siguen. Se me está terminando el fibrón, cambio de color nada más. Bien, estamos hasta acá. La ilíaca externa la vamos a estudiar mucho el año que viene. La vamos a dejar ahí, ahora. La ilíaca interna sí nos interesa. De la ilíaca interna es una rama que da ramas viscerales, o sea, es un tronco arterial muy importante que da ramas viscerales y ramos parietales. Dentro de los ramos viscerales hay uno que nos interesa conocer mucho, que es la arteria, no es que nació una vena de acá, pero con duda, es la arteria hemorroidal media. Es un ramo visceral que nace de la arteria ilíaca interna. Bien, da muchas ramas esta arteria, la dejamos ahí porque se divide en muchas. Todas no la vamos a ver mejor el año que viene, el segundo, donde se van a explayar hablando de la ilíaca interna un montón, les va a encantar. Bien, la hemorroidal media irriga el recto y nace de la ilíaca interna. Después ya vamos a ver cómo lo irriga, cómo está irrigado el recto, como cómo está irrigado el esófago. Pero hay otra rama de esta arteria que me interesa que conozcan, que se llama pudenda interna. Esa rama, pudenda interna, es una rama que tiene un recorrido parietal, pero que también irriga vísceras. Y tiene una rama terminal. Dentro de todas las ramas terminales que da, hay una que es muy importante. Hay una rama de esa pudenda interna que es importante, que es la arteria hemorroidal inferior. ¿Se entiende? ¿Tienen hecho este esquema ustedes? ¿Lo tienen hecho en sus cuadernos? Entonces, a la arteria mesentérica inferior, en este cuaderno que tienen ahí, le vamos a agregar su rama terminal, que es la arteria hemorroidal superior.
entonces ya nos ahorramos algo que es importante. Yo tengo acá el recto. El recto, que es un órgano de aproximadamente unos 15 centímetros, más o menos, entre 15 y 12, tiene una irrigación que la dividimos en tercios. El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio superior está irrigado por el vaso hemorroidal superior, que es un ramo de la arteria mesentérica superior. El tercio medio está irrigado por la arteria hemorroidal media, que es un ramo de la ilíaca interno-medial. Y el tercio inferior está irrigado por el hemorroidal inferior o anal, que está irrigado, que nace de la arteria pudenda interna, rama de la arteria ilíaca interna. Todo esto es el recto. ¿Se entiende? El recto se divide en 3 tercios y ahí tienen de dónde procede cada uno de los ramos, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Eso es con respecto a las arterias. Este vaso arterial, ese órgano tiene una submucosa que es muy rica en irrigación venosa y sus venas todas están anastomosadas entre sí. ¿Bien? ¿Me siguieron? Todas las venas de la submucosa del recto están todas muy anastomosadas entre sí, pero entre ellas hay una derivación de sangre que se produce cuando hay obstrucción en alguno de los sistemas donde estas venas drenan. Entonces yo tengo, porque ustedes ahora lo vamos a ver, que la vena hemorroidal superior, la vena hemorroidal superior va a drenar en una vena que es la vena mesentérica inferior. Después lo vemos a esto. Esta vena mesentérica inferior se une a la vena mesentérica mayor y se une también a la vena esplénica para formar una gran vena que es la vena porta. ¿Se entiende? Y estas dos venas, el drenaje venoso del tercio medio y del tercio inferior del recto va a seguir a las venas que van a terminar en las venas hemorroidales inferiores y mediales, luego en las ilíacas internas respectivamente, y la vena ilíaca interna se une a la vena ilíaca externa para formar una vena que es la vena ilíaca primitiva que se une a la del lado opuesto para formar siempre a la derecha y por detrás de la aorta la vena cava inferior. Entonces ustedes se siguen esto, lo que me interesa que recuerden es esto, después lo van a entender mejor, pero para allá que tenemos el esquema para no retomarlo luego. Escuchen, nosotros sabemos que los 3 tercios del recto están irrigados por 3 arterias diferentes. Cada una de esas arterias pertenece a un sistema madre. Sus venas son homólogas. Las venas del tercio superior drenan en la vena porta a través de las hemorroidales superiores, en tanto que las venas del tercio medio y del tercio inferior a través de las hemorroidales respectivas va a drenar finalmente en la vena cava inferior. ¿Qué significa esta? Que si hay una obstrucción a nivel de la vena porta, todo el drenaje venoso del tercio superior del recto se vierte en el tercio medio y en el tercio inferior. Y lo mismo si hay una obstrucción en la vena cava inferior. El drenaje de estos dos se vierte en el tercio superior del recto. ¿Se entiende? Eso permite un drenaje rápido de la sangre venosa cuando hay una obstrucción, pero es algo pasajero. ¿Bien? Si eso persiste y el inconveniente no se soluciona y la obstrucción persiste, las venas comienzan a dilatarse y se hacen varicosas, se forman varices a nivel del recto. Esas varices a nivel del recto son las hemorroides, ¿sí? O sea, las hemorroides son una consecuencia de que un sistema madre venoso se obstruyó y ya el sistema de derivación de la sangre venosa no puede contener esa extasia venosa, ese acúmulo de sangre venosa en el órgano y los vasos se dilatan. ¿Cuál es la consecuencia? Una hemorragia digestiva baja, en este caso. Y si estamos hablando de esófago, una hemorragia digestiva alta. Lo mismo que pasa en el recto, pasa en el esófago. Hay una anastomosis portocava inferior en el recto que es importante. ¿Se entiende?
en la submucosa por la derivación de la sangre venosa de cada uno de sus territorios. ¿Entendió? ¿Más o menos? ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda? Sí. Sí, de la ilíaca interna va a la ilíaca primitiva y ambas ilíacas primitivas forman la vena cava inferior. No, la arteria ilíaca interna, es rama de la arteria ilíaca primitiva. Y la ilíaca interna da la hemorroidal media, como también da la arteria pudenda interna, que a su vez da la hemorroidal inferior o anal. Yo se lo dibujé todo con azul porque se me estaba terminando el fibrón. No son venas, no hay un cortocircuito arteriovenoso, ¿bien? Son todas arterias. Cuando vos haces el recorrido inverso, es decir, el drenaje venoso, sigue exactamente el mismo patrón. Entonces, estas dos venas, hemorroidales medias e inferiores, tienen su origen en forma definitiva de la ilíaca interna, de la ilíaca, primitiva, que forma la cava inferior. Va a drenar, ya sea siguiendo a la vena pudenda interna o siguiendo a la hemorroidal media, en la ilíaca interna, de la ilíaca interna y la ilíaca primitiva, de la ilíaca primitiva a la vena cava inferior. ¿Bien? No te escuché, perdóname de nuevo. ¿La vena cava inferior es solamente el medio inferior o en la parte superior? No te entiendo la pregunta, a ver de nuevo. Para que no te escuche. Respecto sobre el drenaje venoso de las hemorroidales. Sí. La hemorroidal superior es solo en la vena porta. Sí, porta. Solo porta. Claro, porque es hemorroidal superior que drena en la vena linfática menor, que es la que da origen a la vena porta. ¿Bien? El tercio superior. La vena porta es formada por mesenterica inferior, superior. ¿A dónde? ¿Qué es lo más importante? Además de los dos que la forman, ¿a dónde? En la cara posterior del cuello de Pan. Muy importante. Cara posterior del cuello de Pan. ¿No lo sabías? ¡Qué mal! Sí. Después que sale del hígado, se anatomosa. ¿Quién? La vena cava inferior. Después que sale del hígado, se anastomosa la vena cava inferior. ¿Cómo de nuevo? La porta de la vena porta. Después que sale del hígado. La vena porta se introduce en el hígado, se divide en todas sus ramas. Se capilariza, se reconstituye en venas suprahepáticas y las venas suprahepáticas drenan en la vena cava inferior para que llegue a la aurícula derecha del corazón. ¿Me seguiste? Porta en el hígado se capilariza. De esa capilarización se vuelven a reunir venas que forman las suprahepáticas. Y las suprahepáticas terminan en la vena cava inferior. ¿Me siguieron? ¿Todos lo entendieron? ¿Sí? ¿Bien? ¿Te entendiste? La esofágica inferior. De nuevo, la esofágica. Sí. De la gástrica izquierda y de la diafragmática inferior. De las dos. De las dos, las esofágicas inferiores. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Las ilíacas quedaron entendidas? Sí. Sí. Y la esplénica. Bueno. ¿Cómo va? La classificazione chirurgica delle requiem. ¿El qué?
clasificación quirúrgica. Sí, la clasificación quirúrgica, podés preguntar la anatomía patológica quirúrgica, quinto año, Porque cuarto me año. preguntaron de clasificación quirúrgica ¿De del qué? colon. No, la clasificación ¿Por qué? Por la quirúrgica, la indicación. división quirúrgica. División. Ya me estaba preocupando. Yo digo, se está preguntando cirugía. La división quirúrgica del colon es una línea imaginaria o arbitraria que pasa por la cara interna de la segunda porción del duodeno. Esa. De recto, digamos. ¿No? Clasificación quirúrgica, esto. Sí, la clasificación quirúrgica. Chicos, hacemos silencio. Sentate. Levantás la mano y me decís, te acercás hasta acá. Me hace una pregunta de cirugía, me asusto. Nah, mentira. No, de recto ya no, la división es la inflexión que hace, se llama línea blanca. Es la inflexión que hace el recto cuando viene descendiendo y cuando llega al coxis y cambia de dirección. Se verticaliza, primero es vertical y luego se orienta hacia atrás y hacia abajo. En ese cambio de dirección hay una línea que se llama línea pectínea o línea blanca o línea pectum, como lo quieras llamar, y esa es una clasificación quirúrgica para dividir la patología de recto. Pero no te lo pueden preguntar en nutrición, es quirúrgico. Ahora, si te preguntaron cómo se divide, o sea, cómo se divide el colon derecho y colon izquierdo, para poder dividir y establecer diferencias con su irrigación, su inervación, su función y demás, hay una división embriológica, que es el anillo de Cannon, hay una división quirúrgica y también semiológica, si lo querés llamar, que es un límite arbitrario, es una línea imaginaria vertical que pasa por la cara interna de la segunda porción del duodeno. Entonces vos la proyectas hacia arriba y te permite dividir el colon transverso en dos partes. Y del lado derecho se va el colon derecho, del lado izquierdo el colon izquierdo. Eso es lo que sabemos de división en su clasificación. Yo creo que es eso lo que te preguntaron. Bien, es eso. Y el anillo de Cannon, que me preguntó una compañera, es un esfínter que separa en el intestino primitivo, el intestino medio del intestino posterior. Entonces me permite dividir al colon derecho e izquierdo, pero es muy rudimentario y no se ve. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra duda? Vamos con el tronco celíaco. Bien, el tronco celíaco, ¿a qué nivel nacía? ¿Se acuerdan? Muy bien. El tronco celíaco da varias ramas. Da 3 ramas. La primera de las ramas recibe el nombre de gástrica izquierda, no es la primera. En realidad lo que es la más pequeña y es la primera generalmente de describirse. El tronco celíaco entonces se origina de la cara anterior de aorta abdominal, entre L12 y L1. Tiene un trayecto de unos 3 centímetros hasta que llega al borde superior del páncreas. O sea, yo tengo el páncreas dibujado de esta manera, así, y el tronco celíaco llega hasta el borde superior del páncreas. Cuando llega al borde superior del páncreas, este tronco celíaco que se divide en una rama que sigue el borde superior del páncreas y llega hasta el vaso, una rama que llega hasta el estómago y una rama que se va hacia la derecha para el hígado, o sea, la arteria hepática, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. ¿Se entiende? Sigue o desciende verticalmente hasta que llega al borde superior del páncreas. ¿Bien? Eso es lo que hace el tronco celíaco y ahí da sus 3 ramas, que tienen diferentes formas. Bien. Ese tronco celíaco entonces da una rama que hace una hoz hacia arriba levantando el peritoneo de esta manera y tiene que llegar a la curvatura menor del estómago. Yo tengo acá el esófago ustedes saben que se continúa con el estómago, lo vamos a dibujar así simple, el estómago, y el estómago tiene, una parte tuberosa, que es la tuberosidad mayor, y el cardias. Tengo el cardias, la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor, ¿sí? La tuberosidad mayor y la tuberosidad menor. La coronaria estomáquica o gástrica lo que hace es, desde su origen, dirigirse hacia arriba y hacia la izquierda
y alcanzar la curvatura menor del estómago para luego dividirse en dos ramas terminales, una rama posterior y una rama anterior. Caminan por la curvatura menor del estómago, inmersa en el tejido que constituye el epiplor menor u aumento menor o gastrohepático. Pero antes da ramas para el esófago, ramas esofágicas inferiores, ramas cardiales y ramas tuberosas. Es decir, ramas esofágicas inferiores, ramas cardiales y ramas tuberosas. Siempre para el esófago y el estómago. Cuando se dividen las dos ramas terminales, una de las ramas es una rama posterior y la otra rama es una rama anterior. Cada una de estas ramas da distintas ramitas que se van a meter en el órgano, que son los famosos ramos cortos. Se van a meter en el órgano y están en forma espiralada. Tienen esa forma media espiralada o bien así como el tirabuzón, porque el estómago se llena y se vacía, se llena y se vacía, se llena y se vacía. Entonces eso hace que la arteria sea flexible y adquiere esa forma como sinuosa para poder irrigar al órgano, ¿se entiende? Y no se obstruya. Entonces, esa es la arteria gástrica izquierda, o también llamada coronaria estomática, que se divide finalmente en una rama anterior y en una rama posterior. Y anterior, ramas para la parte superior, por decirlo, del estómago y el extremo inferior del esófago. Esa es una de las arterias. La otra arteria, que es muy importante porque irriga al hígado, le da la irrigación nutricia al hígado, es la hepática. Voy a borrar un poquito esto. Ahí. La arteria hepática, que sería esta, desciende de esta manera hasta que llega también al polo superior o al borde superior del páncreas y comienza a ascender de esta manera hasta el hígado. Es esquemático esto, ¿eh? Acá tengo el hígado. Y acá tengo, vamos a continuar, el estómago. El estómago, si ustedes se acuerdan, lo vamos a dibujar más pequeño. El estómago se continúa con el duodeno, primera porción, segunda porción del duodeno, tercera y cuarta porción del duodeno. Y en el centro tengo al páncreas. ¿Bien? ¿Se entiende? Que se va atrás del estómago más o menos en esa forma. Hay una arteria que nace de la arteria hepática, esta sería la arteria hepática. Hay una arteria que nace de la arteria hepática que se llama arteria gastroduodenal. Esa arteria gastroduodenal pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Esta es la primera porción del duodeno. Pasa por detrás de la primera porción del duodeno y llega a la cara anterior del páncreas. Esa arteria, que es la arteria gastroduodenal, divide a la arteria hepática en dos partes. Una, que es la arteria hepática común, y otra, que es la arteria hepática propiamente dicha. ¿Estamos? Esa arteria hepática propiamente dicha da algunas ramas que ustedes tienen que conocer. Una de las ramas va a irrigar, vamos a imaginar que acá tengo la vesícula, va a irrigar a la vesícula. Esta arteria hepática, cuando llega al hígado, se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. O sea, tengo una rama izquierda y tengo una rama derecha. La arteria hepática puede dar una rama que nace directamente de la arteria hepática y va a la vesícula, o puede nacer de la rama derecha de la arteria hepática y va a la vesícula. Esa rama se llama arteria cística y es muy importante que se la acuerden, porque en la cara inferior del hígado el cirujano la busca para cortar y clampear cuando tiene que sacar a la vesícula. Entonces la busca en el triángulo que queda limitado entre las vías biliares y el hilio del hígado, que es ese surco horizontal que está en la cara inferior del hígado.
Entonces es importante que se acuerden que en la cara inferior del hígado, del lado derecho, del lóbulo derecho, está la vesícula y que recibe la irrigación por parte de la arteria cística que nace de la hepática o de la rama derecha de la hepática. Eso es importante. Y hay otra rama que da la arteria hepática en ese recorrido, que es la propiamente dicha, que es la arteria pilórica o gástrica derecha, que desciende junto con la hepática dentro del epiplor menor. Es una arteria bastante grosera que lo que hace es alcanzar el píloro, por eso se llama pilórica, y se divide en dos ramas terminales que son una anterior y otra posterior que se van a anastomosar con las ramas terminales de la gástrica. Esta arteria que tengo acá entonces es la gástrica derecha o pilórica, que a través de sus ramas anterior y posterior se van a anastomosar con las ramas anteriores y posteriores de la gástrica izquierda. Entonces esta arteria es la arteria gástrica derecha o también llamada pilórica. ¿Estamos hasta ahí? Todo eso está dentro del epiplor menor. En el epiplor menor está la arteria hepática, la arteria cística, la arteria pilórica, la vena porta y los nervios, ¿sí? Todo esto, o por detrás de todo esto, está la vena porta. La vena porta se formó acá, de la reunión de la mesentérica superior con la mesentérica inferior y la esplénica en este punto. Y desde allí asciende la vena porta, ¿sí? Hasta el hígado para darle la irrigación funcional. Y siempre está colocada por detrás, en el plano posterior. Y por delante de la porta tengo a la arteria hepática a la izquierda y todas las vías biliares a la derecha. Eso es ilio del hígado. O sea, la arteria hepática está colocada a la izquierda de las vías biliares y por delante de la vena porta. ¿Se entiende? Bien, las vías biliares están acá, a la derecha. Y tienen que terminar ahí, en la segunda porción del duodeno. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Esta arteria gastroduodenal da varias ramas, entre ellas dos ramas terminales. Dentro de las dos ramas terminales hay una que se va a ir a la curvatura mayor del estómago. Esa arteria que va a la curvatura mayor del estómago se llama arteria gastroepiploica izquierda. Derecha. Gastroepiploica derecha. Y otra arteria que se va hacia atrás, a la cara posterior del páncreas, que es la arteria pancreática duodenal derecha inferior. Y antes de dividirse da otra arteria que también se va para atrás, que es esa que veo ahí, esa y esa. Esa es la arteria pancreática duodenal derecha superior. ¿Se entiende? La gastroduodenal pasa por detrás entonces de la primera porción del duodeno, alcanza la cara anterior del páncreas y se divide en dos ramas terminales, la gastroepiploica derecha y la pancreática duodenal inferior derecha. Antes de dividirse en sus dos ramas terminales, da una colateral que es la pancreática duodenal superior derecha. La que está rama terminal es la inferior y la superior es la que da antes. Las dos se van a la cara posterior del páncreas porque irrigan al páncreas y al duodeno. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. Me queda una arteria, que es una arteria que tiene que llegar hasta el vaso, acá, y que es la arteria esplénica. Esta arteria esplénica desciende por detrás hasta que llega al polo superior, al borde superior del páncreas. ¿Me siguieron hasta ahí? Y lo que hace esta arteria es recorrer todo el páncreas, pasar por la escotadura por delante de la cola del páncreas y terminar dando sus ramas terminales en el vaso. Es la arteria más grosera del tronco celíaco, es la arteria esplénica. Esta arteria
arteria esplénica da varios ramos. Entre ellos da un ramo que irriga el páncreas. Ese ramo que irriga el páncreas se llama arteria pancreática inferior o magna. Y da otras que van, digamos, a la cara posterior del estómago y otras regionales, pero las que más tienen que recordar es la pancreática magna y otra que alcanza la curvatura mayor del estómago para anastomosarse con la gastroepiploica del lado derecho, y esa arteria es la arteria gastroepiploica izquierda. Entonces, en la curvatura mayor del estómago, yo tengo la anastomosis de las dos gastroepiploicas derechas e izquierdas. La derecha procede de la gastroduodenal, rama de la hepática, la izquierda procede de la esplénica. Bien, todo eso está en el interior del epiplor mayor. En el epiplor menor tengo las anastomosis, la gástrica izquierda con la gástrica derecha. La gástrica derecha procede de la hepática, la gástrica izquierda es directamente rama del tronco celíaco. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Bien, perfecto. Ahora me falta algo que aparece en este nivel, que es la mesentérica superior. Sí, no sé qué. Esta y esa, la gastroepiploica derecha y la pancreática duodenal inferior derecha. Las dos se van atrás. La gastroduodenal te da dos arterias que se llaman pancreáticas duodenales, derechas. Una es superior y otra es inferior. Ambas se van al páncreas, atrás. Y se tienen que anastomosar con dos ramas que proceden de la mesentérica inferior. Ya está por terminar. ¿Me cerrás la puerta, por favor, cuando pasás? Porque se escucha más lo del epilepsia. Bien, ya terminamos. Hay otra.